Como toma tiempo para que las masas converjan hacia la misma realidad consensuada, que es la principal razón por la que tenemos un gran retraso justo en la gente. Así que siempre siento que está bien, estamos adelantados a nuestro tiempo. Personalmente, he tenido gente que se acerca a mí, ingenieros que vienen a mí, en parte porque mantengo el espacio diciendo, ¿sabes? ¿Cómo cada vez que tenemos un lanzamiento importante, cada vez que se menciona Internet de seres estelares, cada vez? Si el lanzamiento está destinado a suceder, todo el clima cambiará en las 3 horas de la ventana de lanzamiento para permitirlo o impedirlo. ¿Ves? Así que cada vez que se lanza el cohete, ya he notado el patrón. Siempre hay una intervención. Me gustaría dar la bienvenida al programa a Shanaz Suni. ¿Cómo estás, Shanaz? Me siento genial, Alex. ¿Y tú qué tal? Estoy muy bien, querida. Muchas gracias por venir al programa. Estoy súper emocionado de platicar contigo. He tenido físicos cuánticos, he tenido físicos, he tenido doctores, he tenido médicos, he tenido cirujanos. Nunca he tenido a un científico de cohetes antes. Así que, especialmente un científico de cohetes de la NASA, que está trabajando activamente en la NASA, y además habla de espiritualidad de una manera muy grande. Así que estoy emocionado de bailar el baile cuántico de ambos lados, como decías antes de empezar a grabar, haciendo ese baile entre lo lógico y lo no lógico, pero el lado espiritual, el lado más esotérico. Así que necesitamos hablar de eso y de tu libro, El ser cuántico, que abarca muchas de las cosas de las que vamos a hablar ahora. Así que muchas gracias por estar en el programa. Estoy tan emocionado por esta convergencia, Alex, porque sé que esto está abriendo un nuevo portal por el que voy a caminar. Sí, sin duda. Has vivido una vida sumamente interesante, desde tus inicios hasta tu labor actual en la NASA. Además, colaboraste con Boeing como científico de cohetes y como ingeniero. ¿Podrías compartir con la audiencia un poco sobre tu trayectoria y los desafíos que tuviste que superar para llegar a donde estás hoy en día? Sí, sí. Así que mi humilde comienzo fue en Karachi, Pakistán, en una ciudad con una cultura muy patriarcal, ortodoxa musulmana. Cuando nací, mi padre se preguntó, ¿por qué una niña? Porque el niño es mucho más útil en una sociedad así. Y encima de eso, estaba rodeada de caos. Tanto caos que al cruzar la calle esperabas no morir, porque había mucho tráfico. Pero no había otra forma de cruzar más que adivinando, ¿verdad? Siempre iba cubierta y siempre estaba prácticamente, intensamente, programada para no ir a la escuela, como si estuviera programada para que mi vida se limitara a la cocina, cocinando todos los días una vez que me casara. Por lo tanto, cualquier tipo de estudio no me sería útil. Y mi papá era muy pragmático, así que me presionaba mucho, especialmente porque cuanto más me empujaba en esa dirección, más me convertía en una persona rebelde. Y lo que hice fue convertirme en la mejor alumna de la clase. Así que básicamente me opuse completamente a todo lo que se me había sugerido en la vida. Y básicamente llegué a América a través de un matrimonio arreglado, hablando con un hombre durante 1 hora y mi vida cambió por completo. Porque sí, y él venía de América, buscaba esposa. Había 7 chicas en fila y yo era la quinta. Y una vez que me conoció en la entrevista de 1 hora, me hizo preguntas como, ¿sabes cocinar? Y yo dije que no. Digo, ¿puedes hablar inglés? Y yo dije que no. Pero sabía que yo era la mejor de mi clase. Así que básicamente es como apostar al caballo. Apostó por mí. Es como que él pensó, ¿sabes qué? Aquí hay potencial. Además, le gustaba mi honestidad. Era como, wow, ella dice que no a todo. Porque en Pakistán siempre buscan la manera de mandar a sus hijos a Estados Unidos. Y cuando te casas con alguien que viene de Estados Unidos, es casi como si alguien viniera de no sé dónde para recogerte. Y te mudaste a, llegué al aeropuerto de Lax. Y no lo vas a creer porque nunca había visto a nadie en mi vida. Exacto. Como ninguna otra especie aparte de mí. Entonces, cuando veo a toda esta gente blanca, alta, con ojos de color, con cabello rubio, para mí era como, digo, era todo un mundo para mí.
Me cautivó la energía de la gente y todo. No, es interesante, sí. Solo puedo imaginar el choque cultural de venir de Pakistán a Los Ángeles y ves gente hermosa caminando por todos lados, probablemente celebridades, que ni siquiera sabías que eran celebridades porque tú. Entonces, en tu viaje de Pakistán a la NASA, ¿cómo ha influido eso en el propósito de tu vida y nuestro lugar en el universo? Porque eso es bastante interesante. Origen humilde a donde estás ahora, hubo algo de magia en el camino para que ese proceso ocurriera. No solo tienes, como dicen en mi cultura, agallas para luchar y decir, no, voy a ser quien soy, independientemente de mi cultura y entorno y programación, hasta donde estás ahora. Pero tuvo que haber golpes de suerte, especialmente ese señor que llegó y apostó por el caballo, como dices. Es cierto, así fue. Y esta es en realidad una muy buena pregunta porque también explica cómo atraemos experiencias hacia nosotros mismos de manera subconsciente, ¿verdad? Una cosa que sucedió fue que en cuanto tomé conciencia de mi existencia, me sentí como si estuviera atrapado en mi propio cuerpo, como un genio encerrado en una botella. Me cuestioné sobre la historia que estaba experimentando. Comencé a hacer preguntas a mi alrededor sin obtener respuestas. Fue entonces cuando me planteé cómo podría encontrar todas las respuestas que buscaba en ese momento, ¿verdad? La incertidumbre me invadía mientras reflexionaba sobre mi situación, porque tenía todas estas preguntas sobre qué hay más allá del cielo que veo y cómo puedo volar si quiero. Así que en esa búsqueda, de hecho, aprendí que la gente que habla inglés, porque empecé a ver Star Trek cuando la transmitieron en nuestra televisión, no entendía nada de ello. Lo único que entendía era que hay ciertas personas con cierto uniforme que siempre sobreviven todo el tiempo y todos los demás, cuando tienen un cambio de color en su vestimenta, mueren. Así que estaba notando el patrón y me decía que el inglés es el idioma que necesito entender para poder comprender la tecnología. Ya estaba pensando en eso, ¿verdad? Pero fui a una escuela de Urdu porque mis padres no querían gastar dinero extra en la escuela. Así que fui a la escuela pública y por defecto asistí a una escuela de medio en Urdu porque así es en el país. Y toda mi vida quise hablar inglés, pero era una muy buena musulmana. Rezaba 5 veces al día. Era tan devota que en cada oración pedía que algún día pudiera hablar inglés, como en Star Trek. Era mi deseo, ¿verdad? Así que ves cómo lo deseaba y me preparaba. Ese matrimonio arreglado era como si el universo dijera, está bien, es hora de que pases a una línea de tiempo, trayectoria, portal y planeta completamente nuevos desde mi perspectiva. Eso es cómo atraje eso, ¿verdad? Porque abrió la puerta para eso. Y una de las cosas que no te compartí es que en una entrevista de 1 hora, él me hizo todas esas preguntas. Yo solo le hice una pregunta y fue, ¿puedo continuar con mis estudios? Porque ya estaba en la escuela de ingeniería. Acababa de inscribirme ahí y básicamente dijo que sí, claro, porque necesitaría ayuda, ya que él no sería el único que aportaría para el sustento. No lo dijo así, pero eso fue lo que supe después del matrimonio, que dijo que sí, porque estaba en bancarrota completamente, al punto de que ni siquiera podía pagar mi boleto. Mi papá me dio mi boleto como un regalo de boda, y estaba agradecido porque básicamente creó una fachada de que era exitoso. Pero cuando llegué a su estudio y me di cuenta de que no había cama, no había espacio para mí, la ropa se caía. Al abrir el cajón, estaba enamorado de alguien más. Simplemente estaba completamente. Todo mi cuento de hadas se derrumbó y no podía hablar el idioma. Ni siquiera podía llamar a mi mamá porque costaba $1 el minuto y él no podía permitirse nada. Claro. Así que empecé, básicamente, me di cuenta de que estaba en una jaula peor que la de la que había huido. Entonces, ve en qué ciudad de Los Ángeles estás y en qué parte exactamente. De hecho, estaba en Fullerton. ¿Un apartamento en Fullerton? Sí, claro, cerca de Cal State Fullerton. Él iba allí a hacer su maestría, por eso nos impresionó tanto. Pero entonces, es algo así como Hollywood. En la pantalla se ve hermoso, pero cuando vas a Hollywood Boulevard, no tanto. Ah, sí, lo sé, es cierto, tienes razón. Sí, exactamente. Está muy quieto. Por eso tenía curiosidad. Entonces, ¿en qué momento durante tus estudios, mientras te convertías en ingeniero y científico de cohetes y trabajabas con la NASA y Boeing,
¿Cuándo decidiste empezar a recorrer el camino espiritual? ¿Cuándo decidiste investigar ese aspecto de alguien que es tan competente en algo muy lógico? Los números, uno más uno es igual a dos, a más de esto. Bueno, ahora lo llamaríamos mecánica cuántica, donde uno más uno no es igual a dos. ¿Qué te llevó al lado espiritual de las cosas y te hizo adentrarte en ese ámbito? La cuestión es que una de las cosas que siempre noté, sobre todo, es que siempre hago muchas preguntas porque desde el primer día fui muy curiosa y estaba tan abrumada con mi responsabilidad de estar casada con un hombre. Su mamá vive conmigo, ya tenía 2 hijos con él, uno de mis hijos es un niño especial, así que me sentía abrumada. Además, laboraba a tiempo completo en el mundo corporativo como ingeniera aeroespacial, una tarea muy desafiante. Cada proyecto en el que participaba era único, ya que me atraen las cosas singulares. Estaba tan inmersa en esa rutina que prácticamente vivía un día de la marmota. Sin embargo, no era feliz en ese entorno y comencé a expresar mi descontento con colegas, amigos cercanos y la comunidad. El problema era que todos los que me rodeaban eran parte de mi comunidad, que hacían algo similar a lo que yo hacía. Así que todos decían eso, simplemente, aguanta campeona. ¿Qué dices? Casi como, ¿verdad? Así que nadie me daba ánimos de que el hecho de que fuera un patrón similar al que seguía mi papá, ¿verdad? Él decía, no vayas a la escuela y yo tenía que rebelarme contra él. De igual manera, cuando empecé a notar que no era feliz en el fondo, pero nadie estaba de acuerdo conmigo, como que nadie, y lloraba después de terminar mi trabajo y estaba a punto de irme a casa con los 2 niños. En medio, porque sabía que ahora no había descanso, ¿verdad? Entonces había momentos en que me quedaba un poco más en mi escritorio y bajaba la cabeza para llorar porque no había nadie en la oficina, todos se habían ido porque sentía que ese era mi espacio para llorar. Y luego lo que pasó fue que como que caí en la cuenta de que había estado haciéndole todas estas preguntas a mi comunidad. Gente, es hora de hacerle una pregunta a alguien que no es de mi comunidad. Verán, pensar fuera de lo común como un día soleado y un irobot. Así que ahora voy con mi colega, ¿verdad? Es un chico negro con buena onda. Y entonces se lo digo. Le digo, ¿sabes qué? Solo quiero preguntarte algo muy importante. Él dijo, ¿qué? Le dije, ¿podrías decirme que si te enteras de que Shanaz se ha divorciado de algún compañero de trabajo, ¿cómo lo tomarías? Y entonces él me miró y dijo, oh, sería como, oh, ya sabes, esa Shanaz y pasaría al siguiente problema. Tan pronto como me dijo eso, Alex, realmente me di cuenta de que, ¿por qué me importa tanto la gente? Y eso fue el detonante para que yo fuera más consciente de ello. Entonces, una vez, cuando me divorcié de mi primer esposo, lo que representaba mi mundo tradicional, mi mundo musulmán, mi mundo donde era una esposa musulmana muy buena y devota, cubierta, solo comía y vestía lo que él quería que usara. Vivía en un hogar muy estricto y básicamente decidí despedirme de todo eso. Pero aún así quería negociar con él porque tenía 2 hijos. Así que realmente le dije que estaba lista para divorciarme si no hacías lo correcto por nuestra relación, porque era muy infeliz. Trabajé en el matrimonio durante 2 años y luego me divorcié de él. Pero eso abrió la puerta para darme cuenta de que hay un poder que está dentro de mí y a mi alrededor, que me ayuda a avanzar cuando decido hacer algo. Porque cuando no hay ningún ser humano conmigo, hay algo más que está conmigo. Y mira, a eso es a lo que llamo Dios, la fuente omnipresente, el campo cuántico. Kichian, ¿cómo lo que está más allá de nuestra comprensión? Ese pegamento, ¿verdad? Eso conecta a las personas de lo que me di cuenta. Pero en enero de 2010 lo busqué activamente porque me topé con una revista. Acababa de mudarme a Huntsville, de Cedar Rapids, Iowa, y encontré una revista que decía Metafísica 101. Siendo físico, me pregunté qué significaba. Busqué metafísica en Google que dice más allá de la física. Sabes que para mí todo es sobre lo que está más allá. ¿Y sabes qué es lo interesante, Alex? Que cuando quise asistir a esa clase de metafísica básica, solo quería echarle un vistazo antes de ir. Resulta que tenían un club de lectura. Y al entrar en esa pequeña y antigua casa de 100 años, en cuanto entré, vi a toda la gente, todos blancos, todos extremadamente mayores, y sentí que estaba en el lugar equivocado, ¿verdad? Porque yo lucía tan diferente. Entré ahí, me senté hasta el fondo solo para escuchar de qué hablaban. Usan palabras como clarividencia, claraudiencia, telepatía.
Todas esas palabras que yo pensaba, estos son mi gente. No lo parecen, pero lo son. Y eso fue todo. Aprendí cada uno de los cursos que podían enseñar. Y luego yo mismo me convertí en maestro de cábala por mi búsqueda. Eso es increíble. Así que has roto tantas barreras sociales en tus viajes y has superado tantas de tus propias barreras personales, así como barreras sociales. ¿Qué consejo tienes para las personas para manejar el miedo? Porque para hacer lo que has hecho en tu vida se necesita un gran nivel de valentía que muchas mujeres en tu posición, de donde vienes, no logran liberarse. No van y siguen sus sueños, no dejan a sus maridos, no vayas a la escuela, les da demasiado miedo avanzar. ¿Qué consejo les darías a quienes lidian con el miedo? Para mí siempre veo las cosas así. ¿Voy a morir quemado en un incendio o voy a morir ahogado en el agua? Es como cuando estás enfrentando el miedo, siempre pienso que cuando haces algo por ti mismo, es casi como si decidieras cómo vas a morir. Y prefiero decidir. Ya sabes a qué me refiero, esa era la cuestión para mí. Es como, está bien, ¿sabes qué? Creo que si tomo este camino se ve bastante mal, pero si me sigo a mí mismo, no tengo idea, pero prefiero decidir mi propio camino. Esa era mi táctica infalible en cada ocasión. Es maravilloso, nunca lo había escuchado de esa manera. Antes de continuar, me encanta tu energía, eres fantástico. Tu energía se desborda de la pantalla mientras hablas, así que es maravilloso. Pero me gustaría elegir mi propia muerte, muchas gracias, porque, ¿sabes qué? Y en muchos sentidos, ¿por qué debería caer? Si lo quieres ver de esta manera, ¿por qué deberías elegir una muerte que alguien más ha elegido por ti, ya sea la sociedad o la familia o la religión o lo que sea, o el trabajo o lo que sea? Prefiero seguir mi propio camino. Y no tengo ni idea de qué muerte me espera allí, pero al menos soy yo quien elige eso en lugar de lo que me han impuesto. Es una manera maravillosa de enfrentar el miedo. Exactamente. Y algo que agregaría ahora, porque mi perspectiva se ha ampliado aún más con todo lo que he aprendido sobre física cuántica. Y lo que diría es que todos están viendo una película en este juego del hambre, ¿de acuerdo? Y todos dicen, por favor, ven y siéntate conmigo a ver una película. Y claro, eres más que bienvenido a sentarte juntos a ver una película siempre y cuando te guste la película que están viendo juntos. Así que siempre digo que la gente te está invitando. Todos tienen su género, ¿verdad? Todos te dicen, ven a ver una película conmigo. Y tú como que, claro, por supuesto, pero no veas una película que no quieras ver. Es casi como mantener una relación con alguien a quien le gustan los deportes, solo para fingir que a ti también, por pura apariencia. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? No entiendo perfectamente a qué te refieres. Entonces, estabas hablando de física cuántica. Me encanta la física cuántica. Creo que es fascinante. Me encanta que en este momento como sociedad puedo estar hablando con un científico de cohetes de la NASA sobre física cuántica o tener a un físico cuántico como invitado y tener conversaciones profundas sobre el tema. Para alguien que reprobó ciencias en la preparatoria es algo que me fascina constantemente y que entiendo muchos de los conceptos a un nivel básico. ¿Cómo es para ti la física cuántica y tu experiencia en el mundo físico como un científico de cohetes? ¿Cómo influye eso en tu comprensión del universo y nuestro lugar en él? Entonces la física cuántica básicamente resalta que a nivel subatómico todos somos iguales. Y lo que también resalta es que cuando observas un electrón o un fotón, tu observación afecta el momento. Tu observación afecta lo que estás observando. Así que, partiendo de eso, cuando la gente dice que tiene un problema y no sabe cómo resolverlo, siempre digo que el hecho de reconocer el problema ya es empezar a resolverlo. Entonces, el punto de la física cuántica es que le pone carga a eso, como cuando estás prestando atención a algo. Le estás dando carga, lo estás activando, lo estás estimulando, porque el electrón se estimula muy rápido, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante que la gente sea consciente de que nuestra conciencia, básicamente, es una prueba de la física cuántica. Estás hablando del experimento de la doble rendija con la observación y la no observación. Es tan interesante porque en física eso es imposible, es impráctico. El materialismo básicamente no tiene sentido, pero la física cuántica es actual.
Y si no me equivoco, creo que Einstein la llamó espeluznante. La acción fantasmal a distancia. Sí, espeluznante, porque pone de cabeza todo lo que nos han enseñado, al revés. Y la gente que escucha como, bueno, este es un programa espiritual. ¿Por qué deberíamos hablar? ¿Qué tiene que ver esto con la espiritualidad? Según entiendo, y corríjanme si me equivoco, que muchos de los conceptos que se están descubriendo y explicando dentro de la física cuántica ahora están alcanzando ideas y conceptos que han estado en los textos védicos durante miles de años y muchos otros textos antiguos de los que se ha hablado durante tanto tiempo. Y ahora la física cuántica está empezando a explicarlo y a ponerse al día. ¿Encuentras que eso es cierto? Al 100%. ¿Y sabes qué? Lo interesante es que la física cuántica se descubrió hace más de 100 años, ¿verdad? Si la hubiéramos aceptado, no tendríamos tal dicotomía, que ahora estamos dándonos cuenta. Para mí, la cábala y la física cuántica están diciendo lo mismo. Es simplemente un lenguaje distinto. Así que si eres científico, aceptarás la física cuántica. Si eres un alquimista espiritual, aceptarás la cábala. Y como yo me adentro en ambos mundos, puedo explicar por qué dicen lo mismo. En parte, porque si lo piensas bien, la física clásica se centra mucho en el aspecto físico de nuestra existencia, ¿verdad? Entonces, si realmente consideras la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica, estas leyes nos están observando. Somos como la punta del iceberg si solo te enfocas en tu existencia física y en todo lo demás que conlleva. Emocional, mental, espiritual. Puedes sentirte emocional, mental, espiritual, ¿verdad? Al observarlo, te das cuenta de que, Dios mío, la mayoría de nosotros está oculta. La física cuántica nos ayuda a desentrañar eso por la teoría del campo unificado, porque todo está interconectado. Cada cosa está interconectada. Ese es el concepto que ha estado presente en la espiritualidad durante miles de años. Existe la ilusión de la separación, es en lo que vivimos, la ilusión de la separación. El campo cuántico es nos conecta a todos, todos estamos conectados. Si lastimas a alguien, te lastimas a ti mismo de muchas maneras desde un punto de vista espiritual. ¿Es justo? Sí, por supuesto. De hecho, cuando las personas entran en tu vida es porque no puedes procesar todo por ti mismo. Quiero decir, estás aquí para interactuar con otras personas, otros lugares, otras cosas. Así que las personas en realidad son un espejo para ti. Y cuando te muestran algo, es más como si estuvieras trabajando a través de tu niño interior, a través de tus propios hijos, por ejemplo. ¿Comprendes la idea? Sí, claro. Cualquiera que entre en tu vida, si realmente ves a las personas así, para mí son como un regalo, sean amables contigo o no. En ambos casos, te están diciendo algo sobre ti mismo. ¿Estás de acuerdo en que cuando las personas entran en tu vida, específicamente las personas, la pregunta que deberías hacerte no es si estás enojado con alguien que ha entrado en tu vida, en tu círculo o en tu energía? No se trata de estar enojado con ellos, sino de hacer una introspección. Me pregunto, ¿cómo preparé el escenario para permitir que este tipo de energía entrara en mi vida? ¿En qué estoy trabajando para que esta energía necesitara llegar? ¿También es justo decir eso? 100%, sí, porque al final tú eres la fuente, porque estás proyectando todo a través de personas, lugares, experiencias. Entonces, como tú eres la fuente, si ves un grano cuando te miras al espejo, ¿verdad? Vas a tener que arreglar tu rostro. Exacto, en lugar de seguir trabajando en el espejo. Así que estoy de acuerdo contigo en volver a ti. Para mí es como la física cuántica, te hace más responsable de tu parte de la luz en este gran espectáculo de luces, Sí, un gran espectáculo de luces. por decirlo menos. Como eres parte de un proyecto, creo que se llama Artemis, si no me equivoco. Claro, ¿puedes explicarles qué es el proyecto Artemis? Sí, entonces Artemis en realidad fue nombrado en honor a la hermana gemela de Apolo. Entonces es mitología griega, exacto. Es muy interesante cómo eligen todos estos nombres porque en esta misión en particular, la principal en la que estoy trabajando, que es cuando el ser humano se involucra en ir a la luna, llamada misión Artemis 3, programada para septiembre de 2026. En este momento, esa misión es donde la mujer va a caminar en la luna primero y luego el hombre. Así que llaman a toda la serie Misión Artemis y el objetivo completo de la misión es ir a la luna, vivir en la luna,
aprender a extraer y a imprimir en 3D todos los recursos en la Luna y luego usar la Luna como escala para ir a Marte y colonizar Marte en la década de 2030. Me encantaría escuchar tu punto de vista sobre esto, ya que el espacio es un área vasta, en resumen, Grande, desconocido. Sí, sí. siempre en expansión, infinito, todas estas palabras asombrosas. La exploración proviene de ti, en la vanguardia de explorar el espacio. ¿Cómo refleja tu comprensión de la exploración espacial, la exploración del ser, que es tan profunda y vasta como el universo? Exactamente. Creo que es interesante porque siento que tienes razón porque nosotros somos el universo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que esté sucediendo a este nivel, creo que eso para mí significa que así como tuve que dejar Pakistán para venir a Estados Unidos, ¿verdad? Para mí tuve que hacer eso en mi propia vida solo para demostrarme que puedo prosperar en un país completamente diferente, con un idioma distinto y todo eso. Es casi como si hubiera atraído esta oportunidad para trabajar en un programa que nos llevará más allá de la Tierra hasta Marte. Es casi como irse de Pakistán a Los Ángeles. Así que ir de la Tierra a Marte, creo que lo que hace en un gran esquema de la vida es que abre la puerta de muchas maneras para responder todas estas preguntas sobre qué es realmente la Vía Láctea y qué está pasando realmente en la Luna y en Marte. Qué es realmente verdad y qué no lo es. Porque el simple hecho de que lo estemos haciendo, para mí, dice que la gente comenta que quizás nunca fuimos a la luna, ¿verdad? Se tejen muchas historias al respecto y tengo mis propias opiniones al respecto, pero lo que he observado es que la verdad suele hallarse en algún punto intermedio. Entre un extremo y otro yace la verdad. Esta percepción me hace sentir que se está abriendo la puerta para alterar la realidad de una manera positiva, para vislumbrar más allá de este mundo en el que habitamos, ya sea un globo confinado o un planeta prisión, como algunos lo llaman. Claro, porque al menos se revelará qué tan acertados estamos o qué tan equivocados estamos, ¿no? O hasta dónde podemos llegar. Pero en el proceso veo que los viajes están entrelazados con el destino. En la misión Artemis hemos superado muchas barreras técnicas que parecían imposibles de superar. Es como crear algo que parezca imposible, ¿verdad? Pero al hacer eso, se abre la puerta para que sigas mejorando y sigas superándote. Así que estás evolucionando en el proceso. Sí, quiero decir, he estado en ambos, en Houston y en el Centro Espacial Kennedy. Sí, así que he estado en ambos lugares. Y luego si ves el equipo que utilizan para lanzar esas misiones a la Luna, es básicamente hilo y cinta adhesivo. Están haciendo cálculos en papel, están haciendo cálculo algebraico en papel, trigonometría en papel, muy en tiempo real, en vivo. Es fascinante verlo. Tienes toda la razón, porque era imposible. Digo, enviar a una persona en la película en los años 60 era imposible. Simplemente no debió existir. Claro, y si realmente piensas en el cohete que lanzamos en noviembre de 2022, supongo que el Artemis primero, quiero decir, ese cohete es uno de los más pesados de la historia. Y cuando miras el cohete, es decir, el hecho de que cada cosa que hacemos en el Centro Espacial Johnson o en el Centro Espacial Garantía lleva muchísimo tiempo solo para mover el cohete de un lugar a otro. Además, tenemos que asegurarnos de que nada pueda alterar la vibración. Quiero decir, es una cantidad ridícula de trabajo lo que tienes que hacer para cualquier cosa simple con eso. Incluso para los astronautas. Me refiero a que se entrenan para asegurarse de cómo orinar. Correcto. Tu cuerpo no se daña, tu traje no se daña. Quiero decir, es una cantidad increíble de trabajo que tienes que hacer en cada paso del camino. Y el simple hecho de que realmente lo estemos haciendo, es decir, eso es simplemente increíble, pero también muestra cómo la escalera de Jacob, ¿verdad? Como que diste un paso, ¿no? Diste un paso. Y cuando sigues dando el paso, entonces creas ese hermoso mandala, ¿verdad? Y entonces ves. Y así es nuestra vida. Porque si realmente observas, cuando empiezas a ver tu patrón y cómo te llevas de un punto a otro, y creo que para mí esa es la razón por la que he hecho esta cosa extrema, porque siempre digo, Alex, que soy una chica a la que, si me estás filmando, ¿verdad?
Soy una chica que básicamente en la calle de Karachi, completamente cubierta caminando mientras el autobús explota con gente dentro. He estado ahí, ¿de acuerdo? Pero también soy una chica que trabajaba en un programa de defensa de misiles para protegernos de Corea del Norte e Irán. Y estaba en una sala con muy pocas personas y la mayoría eran generales de 5 estrellas y yo era la única mujer y pakistaní. ¿Cómo creó esa realidad para mí tener una experiencia tan increíble? Oye, en menor medida, ¿cómo el chico que trabajaba en un videoclub terminó trabajando con actores ganadores del Oscar en Hollywood como director? Sí, Es increíble. como el chico que veía a estos actores, productores y directores en un VHS a finales de los 80, principios de los 90, para no solo a veces trabajar con algunos de ellos 10 a 15 años después, sino también entrevistar a algunos de los más grandes y tener conversaciones y construir relaciones con ellos. ¿Cómo es eso posible? No tiene sentido, realmente no tiene sentido. Pero había algo en ti que te llevó hasta allí. Y para mí, tú eres el único que conoce esa receta secreta porque, mira, porque no aceptabas tu realidad, tal cual. Eso es lo que siempre digo con la palabra estacionarse. Te estás estacionando como cuando pienso en el matrimonio. Es como estacionarte. Digo, sin ofender, pero lo que quiero decir, es bueno cuando te estacionas con alguien a quien amas, estacionarte. ¿Ves? Pero no te estaciones con personas con las que realmente no quieres porque tenemos tantos canales para sintonizar. Ahora te muestras tan abierto sobre tus creencias y comprensión. Has escrito un libro y prácticamente has salido del armario espiritual en público. Sí, ¿cómo han reaccionado tus colegas ante esta nueva faceta espiritual o versión de ti? Porque según lo que entiendo, la comunidad de físicos, supongo que la de ciencias espaciales probablemente no, se inclina hacia la metafísica, entrenamiento. ¿Cómo han reaccionado ante tu salida del closet? No estás retirado. No trabajaste 40 años en el programa y te fuiste. Ahora puedes hablar sobre lo que realmente crees. Estás en la primera línea con esta misión a la luna. Es crucial ser auténtico y valiente en tu camino hacia la verdad. Entonces, ¿cómo reaccionaron y cómo manejaste tú su reacción? Entonces, una de las cosas que noté es que todas las personas que conocí en mi carrera, a quienes realmente respetaba, también me respetaban mucho. Cuando mi libro estaba por salir y buscaba su apoyo, ni siquiera les interesaba leerlo. Cuando publiqué mi post en LinkedIn. Al publicar mi libro, puedes creer que a pesar de tener miles de conexiones ahí, en su mayoría ingenieros, supongo, tal vez solo recibí como 2 o 3 me gusta. Así fue como me fue. Así que tenías razón. Prácticamente aprendí que LinkedIn y esta parte de mi vida nunca van a ser aceptadas. Es casi como cuando me fui. Mi religión y mi cultura. Cuando me divorcié de mi esposo en el año 2000, fue ese momento en el que todas las personas que eran mis amigos, mi comunidad, todos completamente, fue como apagar un interruptor. Todos simplemente dejaron de conocerme desde ese punto porque me estaba divorciando, ya que nadie en toda mi línea ancestral se había divorciado. Así que cuando cometí un crimen tan grande lo perdí todo. Así que se sintió casi igual. ¿Qué ahora? Porque tengo 4 hijos, ¿verdad? Entonces dije que este libro es mi quinto hijo. El simple hecho de que mi trabajo no lo aceptara como esperaba me está diciendo que es momento de cortar el cordón umbilical. De hecho, el año pasado ya tenía preparada la carta de renuncia. Estaba listo para dejar NAFA. Sí. Sin embargo, todas las personas con las que trabajo me aprecian y yo a ellos. ¿No es cierto? Por lo tanto, estamos en una buena situación. Entonces no es como cuando la gente entra en tu campo. Esa es la cosa, Alex, que aunque pienses, sabes, esta chica definitivamente está muy lejos en su mente, pero cuando la gente entra en tu campo, si tienes un amor incondicional por ellos, te van a querer porque aunque quizás no te entiendan, pero no van a ser malos contigo, ni van a... O sea, siempre todos han sido amables conmigo, ¿verdad? Puede que no estén de acuerdo conmigo, pero nunca ha habido ese desafío. Pero una cosa que hice fue que recientemente fui al Centro Espacial Johnson para conocer a mi nuevo equipo y tenía 2 personas que estaban extremadamente estresadas por su trabajo. Así que dije, vamos a dar un paseo. Así que los llevé a caminar y Dios mío, el campus del Centro Espacial Johnson es tan hermoso, ¿verdad? Y yo estaba como, encontramos este lugar hermoso e hice la activación del cuerpo de luz en ellos. Los sumergí en un trance y quedaron impresionados. No sabían lo que les hacía.
Dijeron, esto es mágico. Les expliqué qué es lo que deben hacer cuando se sientan estresados. Les enseño cómo hacerlo y dijeron, necesitas contarme más sobre esto. Es tan interesante. Entonces, captaron la esencia y justo después de captarla, se interesaron en mi libro. Así que lo que aprendí, Alex, es que la gente a nivel personal les encantaría, una vez que entiendan cuánto. El poder que buscas es el poder interior. Exacto. Si realmente comprenden este poder, les encantaría. Creo que lo que nos falta es que la gente ha encasillado su mentalidad en la física clásica y necesitan abrirse a la mentalidad de la física cuántica, lo que básicamente significa que el cielo no tiene límites y eso abriría la puerta para que las personas experimenten la vida que has creado para ti mismo y la que hasta ahora he creado yo. Me encanta preguntarte esto. Supongo que has estudiado mucho sobre espiritualidad, desde gurús hasta textos antiguos y demás. Uno de los conceptos que muchos textos antiguos mencionan, especialmente sobre la reencarnación, es que volvemos y seguimos aprendiendo lecciones y elegimos las circunstancias. Tú elegiste nacer en Pakistán y pasar por todo para aprender las lecciones que has aprendido. Yo también. Hice lo mismo en mi mundo y así sucesivamente. Sin embargo, hay un aspecto que también se menciona, y es que la Tierra no es el único lugar donde las almas se reencarnan, que este universo es bastante grande y hay muchas opciones en el universo, y esto viene de los textos antiguos. Me encantaría escuchar tu perspectiva como alguien que está explorando el universo. No me refiero a ovnis o algo así, simplemente hablo de otras civilizaciones, otros planetas donde pueda existir vida, otros planetas que podrían ser como el nuestro, donde un alma pueda ir y aprender lecciones, quizás distintas a las de aquí. Me encantaría saber tu opinión al respecto. Claro, y no es que tenga algún problema hablando de ovnis, porque todas estas cosas se han interpretado de manera equivocada. Pero lo que diría, estoy 100% de acuerdo en que realmente sabía, porque cuando empecé a ser consciente de mí mismo, casi sentí que no pertenecía a esta tierra. Sentí que este es un espacio muy limitado, como que sentí que mi cuerpo está limitado, sentí que esta tierra es limitada. Esa conciencia es la principal razón por la que he estado buscando la libertad, o tratando de entender hasta dónde puedo llegar en crear la realidad que concuerda con mi conciencia. Exacto. Así que diría que estoy 100% de acuerdo en que realmente hemos estado. ¿Y sabes qué? Hay veces, has notado, Alex, que conoces a tantas personas, pero has notado que hay algunas que despiertan algo en ti de maneras que ni siquiera puedes explicar. Siento que esas personas son de tu tribu. Sí, de tu tribu, de la tribu de tu alma, de tu tribu estelar. Estuvieron juntos en algún momento porque vinieron aquí. Todos estamos realmente jugando a este juego del hambre porque nos inscribimos en él, ¿verdad? Quiero decir, así es como lo veo. Así que sí, creo al 100%. Y sabes, una cosa que he notado porque he viajado por muchos lugares sagrados y Perú fue como cuando estuve. Exacto. En el lago Titicaca y esas áreas, noté, conocí seres. Como que conocí a seres estelares que se manifestaron en mí. Sabes lo que pasa con la frecuencia y la vibración, ¿verdad? No puedes ver a todos en persona, porque nuestra frecuencia y vibración no coinciden para que se manifiesten en nuestra realidad física. Pero es mucho más fácil que se manifiesten en tu realidad espiritual, ¿verdad? Cuando estás meditando o cuando ya no estás distraído por lo físico. Claro, he reunido a estos seres estelares mientras meditaba y simplemente me encanta el hecho de que a veces conoces a ciertos seres estelares cuando estás en un lugar específico. ¿Sabes por qué? Porque está conectado con porque eres un ser cuántico, lo que significa que realmente tienes tu propia vibración y frecuencia. Y entonces, cuando estás parado en un espacio y tiempo, en cierta parte de la Tierra, estás afectando tu línea temporal. Por eso, cuando vas a un sitio sagrado, puedes mejorar tu ADN de maneras que no podrías si solo estuvieras donde estás. ¿Ves a lo que me refiero? Tienes que hacerlo. Yo fui a Egipto, sentí como si hubiera mejorado mi ADN, porque nuestra posición en el espacio y el tiempo, con respecto a la Tierra, el cosmos, la Luna y la constelación de estrellas a la que pertenecemos, todo está conectado y se afecta mutuamente, gracias al entrelazamiento cuántico. Bueno, déjame preguntarte, dijiste que no tendrías problema en hablar sobre ovnis. Siempre he sido muy reticente a hablar de ovnis en el programa.
simplemente porque se ha tergiversado tanto durante los últimos 50 años, desde Roswell, en el Área 51 y todo ese rollo. Pero más recientemente se ha vuelto un poco más serio, pero aún así no se toma en serio. Ahora se toma en serio en la comunidad científica, pero no se toma en serio en la comunidad científica. Me encantaría escuchar tu punto de vista sobre lo que crees que está sucediendo con respecto a estas nuevas revelaciones que están saliendo. El gobierno, hablando de ellos. Ya no se les llama ovnis, ahora ¿cómo se les llama? Cambiaron el nombre, no identificado volando. ¿SWAPE? Sí, algo así, sí, algo parecido. Pero me intriga desde la perspectiva de un científico de cohetes de la NASA. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo? Está bien, te contaré un poco sobre mis opiniones personales y luego lo que he aprendido. En primer lugar, creo que toda esa teoría de la conspiración se ha vuelto práctica conspirativa. Como viste en lo sucedido en 2020, ¿no es cierto? Las cosas se están materializando. Es casi como si existiera eso. Requiere tiempo para que las masas converjan hacia una realidad consensuada, siendo esta la razón principal de nuestro considerable retraso. ¿No crees? Siempre tengo la impresión de que estamos un paso adelante en el tiempo, lo cual está bien. Personalmente, ingenieros y otras personas se me acercan porque menciono que en cada lanzamiento crucial hay una intervención de seres estelares. Siempre sucede así. Si el lanzamiento está destinado a suceder, todo el clima cambiará en las 3 horas de la ventana de lanzamiento para permitirlo o impedirlo. ¿Ves? Así que cada vez que se lanza el cohete, ya he notado el patrón. Siempre hay una intervención. ¿Puedes creerlo? Es interesante. Desde cierto punto de vista, y por eso te lo mencioné desde la perspectiva de los ingenieros que trabajan en lo del cohete. Ahora, esto no es teoría, es como, no, esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Y acuden a ti porque piensan, ok, ella entenderá. Porque saben que soy un poco así, porque estoy ahí para romper los esquemas de todos, porque eso es algo que hago, porque he intentado dejar la NASA muchas veces y no lo he logrado. Es porque se supone que debo quedarme ahí y proyectar esa luz, ¿verdad? Quiero decir, tiene que haber una buena razón para que me quede por ahora. Pero tienes razón, porque la gente confía en mí. Es como, he tenido gente que se acerca y me dice que nunca dirían esto a nadie, pero sienten que soy alguien con quien pueden compartirlo y no los voy a juzgar. Y así es como confían en mí. Y ahora me pasa lo mismo con este programa. Muchos de mis amigos de Hollywood me llaman y me dicen, ¿puedo hablar contigo sobre esto? No puedo decirlo públicamente, pero tú entenderás a qué me refiero. Esto me pasó una vez o esto me sucedió porque Hollywood está gobernado por el miedo, digo, completamente dominado por el miedo. Es una locura. Pero ahora se confían a mí porque están como, oh, entonces vi a la abuela cuando murió o algo así. Yo estoy como, oh, está bien, genial. Él dice, sí, durante una meditación apareció esta cosa. Yo estoy como, oh, bueno, sí, vea este episodio y ahí te hablarán sobre eso. O escucha el qué con la científica de cohetes de la NASA. Ella puede explicar un montón de cosas así. Tienes toda la razón. Entonces, básicamente, he tenido gente que me dice que realmente, vale. De hecho, una persona vino y me contó que realmente sabía sobre la gracia, el extraterrestre que era. Realmente dijeron que escucharon la conversación sobre eso. Vieron algo que era muy bajo, como poco más de 1,20 metros. Entonces, lo que quiero decir es que he tenido gente que se me acerca. Eso ha sido una de las cosas. He tenido mis propias experiencias personales en los últimos 4 años que me han dejado asombrado. Vale, sí, y uno de ellos fue completamente. Fue en enero de 2020 cuando simplemente iba a mi trabajo. Y justo afuera de mi casa donde vivo ahora, vi una nave que nunca había visto en toda mi vida. Completamente. Estableciendo contacto conmigo. Pero era una nave que parecía orgánica. No había humano, pero la nave y el humano eran uno. Casi sentí como había una fuente de combustible orgánica porque vi algo un poco iluminándose desde abajo. Y tan pronto como fue tan extraño, Alex, cuando lo vi, supe que probablemente solo lo estaba imaginando, ¿verdad? Porque dije, es imposible ver una nave que no reconozco. Entonces lo que hice fue que al girar a la izquierda y conducir, dije, está bien, déjame mirar por el espejo retrovisor, si todavía puedo verla, porque eso me diría que, ¿estoy alucinando o es real? Todavía estaba allí. Y fue entonces cuando caí en cuenta de que debía haber tomado una foto, pero no lo hice.
Y luego vine y busqué en Google todos los vehículos no tripulados, solo para ver si había algo así, como un dron. No pude encontrarlo. Casi sentí que era una especie de contacto para mí, porque siempre he creído que hay más de lo que se ve. Y es como abrir la puerta a eso. Así que lo que quiero decir es que el simple hecho de que tantas personas estén haciendo estas preguntas y terminamos creando nuestra realidad consensuada solo con nuestra imaginación. Claro. ¿Y sabes qué? Podría ser un tema distinto si quieres tratarlo. De hecho, encontré el documento desclasificado de la CIA que explica cómo creamos la proyección para nosotros mismos a través de la realidad holográfica. ¿A qué te refieres con eso? ¿Quieres decir que en esencia manifestamos? La realidad en la que vivimos, la que queremos vivir, sí. Entonces, en resumen, lo que han dicho por siglos, hay un documento de la CIA desclasificado. Lo sé, ¿puedes creerlo? ¿Y sabes qué? El documento lo escribieron en 1983, lo desclasificaron en 2017. Me topé con él mientras investigaba para mi libro en 2020, así que podrías verlo y muchos todavía no saben de él. Incluso lo envié a algunos de los físicos más importantes y es un artículo muy complejo, de 30 páginas, y lo he resaltado muchísimo porque me encantó. Y de hecho, he pedido a algunas personas que me encantaría compartir este conocimiento porque la forma en que está escrito es muy técnica. Pero yo lo entiendo y quiero que la gente lo entienda. Pero efectivamente comparte exactamente lo que acabas de decir. Entonces, ¿podrías desglosarlo un poco? Porque, de nuevo, escucha. He hablado con tantas personas en el programa sobre manifestar la vida que quieres vivir, que tú creas la realidad que es un reflejo tuyo. Y todo es muy esotérico, muy metafísico. Pero tener un documento desclasificado de la CIA que lo explica desde un punto de vista técnico, ¿podrías darnos un par de elementos clave sobre cómo ese documento explica este concepto? Sí, entonces profundiza bastante en el concepto del holograma. Así que cuando te comprendes a ti mismo como alguien que recibe entradas binarias, como cuando estás, especialmente en esta forma física, estás continuamente tomando decisiones, ¿verdad? Así que es. Entonces, al hacer ese procesamiento, tomas ese cero y uno y creas una geometría sagrada. Al transformar la información binaria en una imagen holográfica tridimensional para ti mismo. A través de tu hipocampo, tu tálamo, tu cerebro se convierte en tu tercer ojo. Todo eso está conectado formando un triángulo desde adentro. ¿Qué? Eso sucede al tomar tu izquierda. La entrada binaria llega por tu lado lógico, pero visualizas la información en tu hemisferio derecho desde tu lado creativo. ¿Y esa danza? Básicamente superpones esa información en tres dimensiones y la converges en un colapso cuántico para crear la experiencia siempre y cuando tu subconsciente te acompañe. Tengo un diagrama, por cierto, le dediqué todo un capítulo. El capítulo 11. Si alguien lee mi libro, probablemente lo entenderá. Sí, gracias. Sí. Este libro aquí mismo, eso es absolutamente fascinante. Mencionaste algo en cuanto a vibración y frecuencia. Y de nuevo, eso es algo que también ha sido tergiversado a lo largo de los años, como, oye, hombre, buenas vibras y todo ese rollo de los años 60. Pero según mi entendimiento, y de nuevo, regresando a los textos antiguos que afirman que hay seres que vivieron en la antigüedad, que estaban en una frecuencia más alta, en un nivel superior al nuestro. Y esto se repite en todas las culturas. Siempre hay dioses del cielo, por así decirlo, o algo que surgió del mar, o algo por el estilo. Todas las culturas tienen algo así, que tenían el don del conocimiento y todo, pero la vibración, que podían sentir una diferencia en su vibración. También he entendido que sí los hay. De nuevo, desde un punto de vista espiritual, de hecho estaba hablando con un swami el otro día como uno hace. Mientras hablaba con el swami, conversábamos sobre si iba a haber o en el pasado, si hubo, entre comillas, vida extraterrestre, digamos un ser alienígena cuya vibración era tan alta que ni siquiera podríamos acercarnos a ellos. Y si fueras a viajar intergalácticamente, tu nivel de vibración y frecuencia
tendría que estar a tal nivel para obtener el conocimiento y la comprensión, para poder viajar a la velocidad de la luz o atravesar agujeros de gusano o lo que sea para viajar por el cosmos. Debes estar a un nivel tan alto que la posibilidad de que ocurra algo como el Día de la Independencia, donde una especie alienígena viene a destruir o atacar o conquistar, no tiene sentido. Si hay alienígenas o seres extranjeros en la Tierra, alrededor de la Tierra, probablemente están aquí para ayudar porque están en una frecuencia y nivel más elevados. Me encantaría escuchar tu opinión al respecto. Por supuesto. Lo primero que quiero mencionar es que todos tenemos ADN. Nuestro ADN funciona como una antena fractal. ¿Me sigues? De esta manera, al igual que una nave espacial, interactuamos con todo en el campo cuántico junto con otras personas. ¿No es así? Y a nivel subatómico, estamos en un constante estado de movimiento. Exactamente. Nos vemos como una nave cohesiva porque como la separación. Exacto, por la forma en que procesamos la información. Entonces, si te entiendes en esa capacidad, entonces sabes que la forma en que vibras decide qué canal estás sintonizando en un momento de experiencia e incluso dejando que las personas entren como cuando fijas una cita para comer con alguien y si esa persona no se presenta es porque no puede igualar la frecuencia y las vibraciones en las que tú estás vibrando y por lo tanto no va a suceder. Entonces, la misma ley se aplica con seres estelares u otros seres o especies, es que nunca vas a entrar en contacto si nunca vas a sintonizar ese canal, porque es como si estuvieras marcando el canal, ¿verdad? Debes estar alineado, debes estar vibrando, debes tener esa frecuencia. Así que todo eso se vuelve fácil de entender cuando comienzas a notar que continuamente estás sintonizando el canal contigo mismo. Y eso decide con quién vas a interactuar, de qué forma, en qué plano. Porque cuando dices físico, emocional, mental, espiritual, son solo simplificaciones, ¿verdad? Porque cuando te adentras en la teoría de membranas o la teoría de cuerdas, sabes que somos una especie con capas. Así que todo está construido uno encima del otro, como una capa, y depende de en qué capa estés operando, ¿verdad? Y en donde estés bailando, vas a encontrar a esas personas, porque si la gente no está en esa capa, no van a interactuar contigo. Así que eso responde, en cierta forma, tu primera pregunta sobre la frecuencia y la vibración. Lo segundo que mencionaste, y estoy de acuerdo contigo, es que si hay seres estelares o extraterrestres que ya están tecnológicamente avanzados como para habernos encontrado, ¿verdad? Porque eran avanzados. Entonces nos encontraron. Entonces para ellos pasamos a hacer algo así como, tienes una casa de muñecas, ¿verdad? Y solo quieres jugar con ella. No creo que quieran, es casi como si no quisieran destruir la casa de muñecas porque esa es su fuente de entretenimiento. Y así es como nos ven ellos desde su perspectiva, ¿verdad? Pero por otro lado, es interesante ver a alguien que evoluciona, porque es como, a ver, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por lo que deseas? ¿Has visto la película llamada El Abismo? Me encantó. ¿Pero viste la versión del director? Ah, ¿en serio? Creo que vi la versión extendida, pero todo el final fue simplemente alucinante. Claro. Entonces probablemente viste el corte del director o la versión extendida, porque la razón por la que lo menciono es, en ese corte está la ola gigante, la ola mareal. La ola mareal gigante, perdón, alerta de spoiler, se estrenó en el 89. No es mi culpa, pero hay una ola mareal gigante y hay extraterrestres o seres estelares debajo del océano y han estado ahí desde Dios sabe cuándo, pero en el momento en que vieron que el mundo empezaba a casi destruirse entre sí, enviaron un mensaje diciendo, no son los únicos, podemos aniquilarlos al planeta entero en 1 segundo, lo que significa que básicamente enviaron olas mareales gigantes a todas las costas de cada país del mundo y podrían literalmente exterminarnos en 1 minuto. Compórtense. ¿Te acuerdas de eso? ¿Esa es la versión que viste? Quiero decir, esa parte no la recordaba. Solo recuerdo que La hormiga me impresionó tanto que se convirtió en mi película favorita. En parte, digo, considerando la película cuando se estrenó, ¿verdad? Quiero decir, era 89. ¿Puedes creerlo? En el 89 mostraban algo que incluso ahora es tan valorado. Simplemente no recordaba esa parte. Pero no viste el final, así que regresa, renta la versión extendida. Es mucho mejor que la versión que probablemente viste porque la versión normal no tiene el aspecto del tsunami, no tenía ese mensaje. Tienes que verlas. Está bien, tendré que verla. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Porque si lo piensas bien, ¿no?
Sí, claro. Es más fácil destruir una casa de muñecas que construirla, ¿verdad? Claro, somos como una casa de muñecas por hacer. Sí, porque de nuevo, al menos en la película nos ven como nos observan, nos vigilan, nos protegen de nosotros mismos. Ya no creo que estemos en peligro de destruirnos como especie. Pienso que siempre existe ese potencial, pero siento que, y me encantaría escuchar tu opinión al respecto, estamos evolucionando y nuestra conciencia está creciendo, incluso en estos últimos 30 años. ¿Cuánto? Los conceptos de la metafísica que aprendiste ahora son lugar común, canalización y experiencias cercanas a la muerte. Estas cosas son conocimiento muy común ahora y se hablan no solo en rincones ocultos, como cuando entraste a ese club de lectura. Ahora hay programas como este que atraen a millones de personas todos los días. Así que el mundo está cambiando. Creo que estamos avanzando. No será un viaje divertido en el ascenso. Vamos a luchar. ¿Verdad? Pero tienes razón, porque para mí creo en el efecto de los 100 monos. Creo en el efecto onda, ¿verdad? Así que creo que por eso lo más importante es que si vibras en cierta frecuencia, ya sea que los demás caminen contigo o no, vas a llegar a donde debes llegar, ¿verdad? Entonces vas a sintonizar con la tierra, con la gente, con la tribu, con las experiencias que deseas. Pero la cosa es como, ¿has leído el libro del Gaviota Voladora? Juan Gaviota, habilidades para la vida, claro. Claro, esa ha sido mi fuente de inspiración, porque hay momentos en los que puedes sentirte solo, ¿verdad? A veces pensamos, ¿soy el único que cree en esto? ¿Soy el único o estoy realmente loco? Pero está bien, porque al final otras gaviotas se unirán a ti. Y eso fue lo que mencionabas, las conversiones, que hay un tiempo de retraso. Eso. Sí, quiero decir, la gente ha estado hablando sobre, digamos, el concepto de canalización o experiencias cercanas a la muerte por unos 50 o 60 años. En cuanto al canalizar, Edgar Casey en los inicios. Pero ahora el concepto de canalizar está en el espíritu de la época. Es como, oh, voy a jugar baloncesto, voy a canalizar a Michael Jordan. Oh, debe haber estado canalizando a esta persona o aquella, o está canalizando a Elvis cuando hacía esos movimientos o lo que sea. Toma tiempo para que el resto de la población, el resto de la humanidad alcance a comprender estas ideas. Siempre hay pioneros, pero sí lleva tiempo. Pero creo que esa ventana se está cerrando más y más rápido ahora que antes. Sí, debo mencionar la canalización. Al ver tu ADN como una antena fractal, estás canalizando. Todos lo hacen constantemente, dependiendo de a qué te sintonices. Exacto. Tú decides. Es una frecuencia. ¿Eres un radio tú? Eres una estación de radio ambulante y parlante. Es gracioso porque la comunicación es uno de mis temas favoritos como ingeniero de software y me encanta porque todo lo que aprendes sobre comunicación es cómo nuestro cuerpo se comunica con el campo cuántico. Y es increíble, Alex, lo complejos que somos. Siempre digo que somos mucho más complejos que el cohete en el que trabajé. Y esa es la razón por la que escribí el libro Ser Cuántico. Pero lo que quiero decir es que todos estamos canalizando todo el tiempo. Esa es la razón principal por la que he hecho tanto en mi libro. La gente llega y dice, oh, hablas el mismo idioma que Joe Dispenza. No conozco al tipo, nunca he asistido a uno de sus talleres, sé de él por encima, pero nunca me he sintonizado con su canal. ¿Qué te dice eso? Que todos estamos conectándonos con el mismo campo cuántico, ¿verdad? Puedes canalizar a cualquiera si quieres, gracias al campo morfogenético, ya que puedes invocar esas energías para que fluyan a través de ti de alguna manera, sin duda. Ahora, voy a hacerte algunas preguntas. Pregunta por mi invitado. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Mi definición de vivir una vida plena es que logres integrar y unificar lo que piensas, lo que sientes y lo que vives. Lograr armonía. Si pudieras regresar en el tiempo y hablaras con la pequeña Shannon, ¿qué consejo le darías? Le diría que sea como Dorothy en El Mago de Oz y que siga viviendo una vida llena de curiosidad, conociendo gente y haciendo amigos, porque el viaje está entrelazado con el destino, ¿Cómo defines a Dios o la energía suprema? omnipresente, en todas partes, está en todas partes, proyecta su divinidad a través de ti.
¿Qué es el amor? El amor es un pegamento que une toda la materia del universo. ¿Y cuál es el propósito final de? La vida es irradiar tu luz al máximo y desplegar básicamente, ser la mejor versión de ti mismo siempre. ¿Dónde pueden las personas saber más sobre ti, tu libro, el ser cuántico y tu increíble trabajo en el mundo? Si escriben mi nombre, si pueden deletrearlo. shanasurnishehnassoni.com. Básicamente mi sitio web comparte todo lo que hago. Y si buscan mi nombre, me encontrarán en diferentes plataformas. Estoy en LinkedIn, en Instagram y Facebook. Y apenas empecé en redes sociales el año pasado, así que realmente no tengo muchos seguidores. Pero lo que quería compartir con todos es que realmente estoy lista para ayudar a las personas interesadas en tenerlo todo. Y lo que quiero decir con eso es que en mi agenda de hoy tuve un podcast contigo, Alex, que trataba completamente sobre mi espiritualidad y mi hemisferio derecho. Y luego por la tarde tengo una reunión con otro Alex, un ingeniero, para hablar sobre la arquitectura de la Luna a Marte. Y ambos eventos están en esa misma agenda con Alex, por cierto, lo cual me di cuenta al ver mi calendario. Me dije, esto es tan interesante, tengo que mencionarlo. La moraleja de la historia es que puedes alcanzarlo todo. Puedes ser un científico de cohetes, de la NASA y un guía espiritual. Al final del día, somos seres con múltiples capas y debemos explorarlas todas. Si la NASA te exige eso, Shanaz, no puedes abarcar todas esas cosas. Debes concentrarte en ser solo esa persona. Entonces es cuando dices, ¿sabes qué? Nadie va a limitar mi luz. Yo nunca me voy a casar con una sola persona porque me estén obligando a hacerlo. No, no funciona así. Tienes que poder seguir irradiando tu luz. ¿Algún otro mensaje de despedida para el público? Otro mensaje de despedida es que la sensación que tenemos es el mejor indicador y nadie más puede sentir lo que tú sientes. Por eso es tan importante que te representes a ti mismo, porque piénsalo, no hay nadie más que te represente. Shanas, gracias por esta conversación tan enriquecedora. Disfruté tenerte en el programa. Debemos repetirlo. Hay mucho más de lo que podríamos hablar, como el universo y la profundidad de nuestra alma. Es una conversación amplia que no podemos abarcar en una hora, pero te agradezco a ti y a tu valentía por todo lo que estás haciendo en el mundo, querida. Gracias de nuevo. Gracias, Alex. Me encanta. Estoy muy agradecida de que nos hayamos encontrado en esta realidad física. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.